Buenas noches. Me es muy agradable darles una historia, pues realmente de terror, porque es en el Panteón de Chalco, Estado de México. Tenía una tía que le asesinaron a su hijo. No supo quién fue porque fueron a su casa y lo mataron. Y ella sentía que algo le pasaba a su hijo, pero no sabía qué era. Hasta que llegó a su casa, se dio cuenta de que le habían matado su único hijo que tenía. Para ella fue un golpe muy fuerte, pero desgraciadamente así es la vida. Llega el momento que hay que morir y así le tocó a mi primo. Pero pues no queda nada más en eso, sino que mi tía no podía caminar bien y su transporte era una carreta que ponía su caballo y se hacía su modo de transporte. Total, llegaba al panteón, iba y lloraba mucho por su hijo. Y en una de esas un señor fue el que le dijo que no le llorara, que lo dejara mejor, que hicieran oración. Un señor le ayudó a hacer oración y la ayudó a levantarse porque ella estaba mala de una pierna. Y la sacó a la puerta del panteón. Y mi tía se fue. A otro día regresó, y igual, a llorarle, a hablarle a su hijo. Pero de verdad que era así algo como muy insistente de mi tía, que llegó ya de las veces que fue, 2 religiosas fueron a verla y le preguntaron que por qué lloraba, y les comentó que le habían matado a su único hijo. Y le dijeron que iban a hacer oración con ella para que él descansara. Le ayudaron a hacer oración, terminaron de hacer las oraciones y la agarraron una de cada brazo y la sacaron hasta la puerta del panteón. Y pues ese día pues no le tomó importancia y se fue a su casa. A otro día regresó, y cuando regresó pues se volvió a hincar ahí al sepulcro de mi primo y le empezó a igual, se repetía el llorar, el pedirle que no se fuera y que quería estar con él, y se presentaron de nueva cuenta las 2 religiosas. Entonces sí, las religiosas le dijeron: ¿qué haces aquí, mujer? Ayer te ayudamos a hacer oración y tú no entiendes que tu hijo tiene que descansar. Tu hijo no descansa, tu hijo sufre, llora lo que tú lloras, él llora. Entonces hazme el favor de que te vas a ir a tu casa y no vas a regresar. Bueno, volvió a hacer las religiosas oración con ella y le pidieron de favor que no regresara al panteón, porque si no, pues la tenían que detener ya en el panteón para que descansara mi primo. Total, la sacaron, pero ella lo que no entendía era que tan rápido salía a la puerta del panteón y ya se volteaba a ver y pues no veía a nadie, pero era tanto su dolor de mi tía que la verdad no le tomó en cuenta. Volvió a irse a su casa, nueva cuenta. A otro día regresó a la misma hora, eran 4 de la tarde, y estaba nuevamente en el panteón. Y antes que empezara a llorar, se presentaron las religiosas y le dijeron, entonces ya le hablaron por su nombre: Irene, ¿no entendiste lo que te dijimos? Que no regresaras. Entonces eso la hizo como sorprenderla, porque cómo es que le hablaban por su nombre si ella no las conocía. Entonces le dijeron que no volviera al panteón, porque la siguiente vez que regresara, entonces ya no la iban a dejar salir del panteón, se iba a quedar en el panteón con su hijo, para que así su hijo pudiera descansar. Ya no hicieron oración las religiosas con ella, sino que la levantaron. Y pues mi tía realmente era muy gordita y estaba enferma de una pierna que ella no podía caminar sola. Y la sacaron así como si la fueran cargando y la pusieron en la puerta del panteón. Y cuando ella voltea a dar las gracias que le habían ayudado a caminar,
se dio cuenta, hasta ese momento se dio cuenta que no había absolutamente nadie en el panteón, porque pues ya eran cerca de las 5 de la tarde, ya es ahora ya. Los panteones por lo regular casi cierran en Chalco. Entonces ahí mi tía sí se espantó y se fue a su casa. Y jamás regresó hasta el año a llorarle a su hijo al panteón. Esta es una historia que de verdad fue muy triste porque siendo ya una señora grande, tuvo que pasar por la pérdida de su hijo, la cual pues muchas personas saben lo que es perder un hijo, que es un dolor muy fuerte. Y mi tía pues lo aguantó. Y esta es la historia que les tenía yo para contarles. Gracias.